Buenas, Diego. Hay muchos debates en el tenis y muchas preguntas, ¿no? Curiosidades que surgen, como cuántos torneos de Grand Slam han tenido que jugar por ahora, ¿no? Los tenistas para conseguir su primer Grand Slam y quién ha sido quien menos ha necesitado para levantar ese gran título. Buen tema de debate en el que vamos a tratar en este vídeo en el canal de Punto de Break. Sí, Raquel, ¿qué tal? Me hace mucha ilusión hacer este tema, un tema un poquito histórico, ¿Sí? atemporal, que la gente podrá seguir viendo en YouTube hasta cuando tú y yo ya no formemos parte del mundo de Break. Nunca, Así nunca. que, no, muy interesante, la verdad. Me hice esta pregunta a raíz de la precocidad triunfal de Alcaraz, ¿no? Y me Hmm, pregunté, oye, ¿habrá habido algún tenista que en su primera participación en un Grand Slam lo haya ganado? Bueno, pues la respuesta ya la damos aquí, hacemos ¿Spoiler? spoiler. La respuesta es que no ha habido ningún jugador que en su primera participación en un Grand Slam haya salido campeón, pero sí que hay algunos ejemplos de jugadores y jugadoras que tardaron o que tuvieron que disputar muy pocos torneos antes de levantar su primer título. Nos vamos a centrar en el masculino. En el Sí. femenino hay algún ejemplo más también. El tema de jugar a 5 sets, los hombres, dificulta más para jugadores jóvenes triunfar, pero por supuesto aquí tenemos un ejemplo reciente, el de Marga Ducanu, que tuvo que jugar solamente un Grand Slam antes de ganar el US Open 2021. Pues sí. Debutó en Wimbledon ese mismo año, llegó a tercera ronda, asombró a todos porque venía de la nada prácticamente, y unos meses después ganó el US Open jugando la fase previa. Sí. También hizo historia por ahí. Es lo más loco que hemos encontrado en cualquier disciplina, y si nos vamos a los hombres, pues hay que hablar de muchos aspectos. Quizá podemos empezar por el Big Free, ¿no? Pues sí, pero te voy a llevar un poco la contraria. Digo, antes del Big Three vamos a ver el caso más reciente, ¿no? Ah, La pregunta por la que te surgió sí, ese tema, que es Carlos sí. Alcaraz. Hemos visto que, hombre, ha sido, datos de precocidad, el número uno más joven de la historia, un montón de Grand Slam siendo súper joven, pero sí que es verdad que para ganar su primer título de Grand Slam tuvo que disputar siete antes, o sea que no es nada fácil y realmente no somos conscientes, ¿no? A la hora de vivir el circuito, cuántas veces tienen que pasar por ahí los jugadores para llegar a triunfar. Absolutamente. Yo creo que todos recordarán los primeros pasos de Alcaraz en torneos de Grand Slam. Bueno, pues por ejemplo, en su primera participación en Wimbledon perdió en segunda ronda con Medvedev, estaba muy lejos de ese nivel. El Roland Garros perdió con Struff en tercera. En definitiva, algo lógico. Sí, Su primer título llegó en el US Open 2022. Ya en el US Open 2021 fue su eclosión, ganando a Tsitsipas en tercera ronda, metiéndose en cuartos de final, pero luego tuvo que pelear bastante, tuvo que tener derrotas dolorosas hasta alcanzar su primer título. Como tú decías, 7 participaciones en torneos de Grand Slam antes de levantar ese US Open 2022. Un ejemplo de precocidad triunfal tremenda, pero como hemos visto, muy lejos de lo que hizo Raducanu y sobre todo muy lejos de los ejemplos que vamos a ver a continuación. pues sí, ahora, para poner un poco en contexto, ¿no? No es nada Sí, fácil conseguir, y vamos a ver unos datos que son tremendos. Y bueno, pues para contextualizar un poquito eso, vamos a ver los datos del Big Three, porque hay uno que entra dentro de ese ranking, ¿no? De menos Grand Slam jugados antes de triunfar, que es Rafa Nadal. Ganó su primer Roland Garros, el primer Roland Garros que jugó, pero antes había jugado cinco otros Grand Slams. exacto. Nadal batió récords de precocidad que muchos de ellos siguen hoy vigentes todavía. Y el hecho de tener que disputar tan solo 5 torneos de Grand Slam antes de ganar ese Roland Garros 2005 es espectacular. Lo más curioso es que ninguno de esos 5 torneos se dio en París. Como todo el mundo sabe, la primera participación de Rafa en Roland Garros se saldó con el título. Antes había jugado en Wimbledon 2003, perdió con Parador en Japón, perdió con el Ainaui en el US Open 2003, tuvo batallas brutales con Hewitt en el Open de Australia 2004-2005, donde ya se veía a Rafa muy cercano al nivel del australiano.
Y luego también perdió con Roddick en el US Open en 2004. En Buenos nombres. definitiva, iba dando señales claras de su potencial hasta que llegó a Roland Garros 2005 y eclosionó por completo. Pero, en cambio, Djokovic y Federer tuvieron un proceso de maduración mucho más lento, ¿verdad, Raquel? Pues sí, vemos aquí, Federer ganó su primer Grand Slam en Wimbledon 2003, pero antes tuvo que jugar 16, Diego. O sea, Increíble. 16 torneos de Grand Slam antes de ganar el primero. Un número que contrasta muchísimo con el de Rafa Nadal o el de las otras figuras que vamos a ver y que vemos que no tiene nada que ver con lo que al final acaba pasando a lo largo de los años. Exacto, maduración lenta, la de Federer. Sí, Al final, mucha gente ahora se impacienta viendo algunas jóvenes promesas que no terminan de destacar. Bueno, vamos a tener paciencia. A Federer le costó mucho llegar a su mejor nivel. Eso sí, una vez llegó, ya no se fue de ahí. Entonces, bueno, hay que tener paciencia. Djokovic también fue un jugador muy precoz y que destacó pronto, pero como vemos ahí, también le costó 12 participaciones en torneos de Grand Slam hasta que pudo ganar uno. Es el verdad que Open el de caso del Australia, serbio, perdón, es por el gráfico. sí, el caso de Australia está un poco condicionado, perdón, el caso de Djokovic está un poco condicionado porque Federer y Nadal eran muy dominantes cuando él empezó. Probablemente si Djokovic hubiera aparecido en otro momento, en otro contexto, pues hubiera tardado menos en ganar Sí, un Grand Slam, pero el caso es que le costó hasta conquistar ese Open de Australia 2008. 8. Sí, pues sí, como tú dices, al final fueron apareciendo poco a poco y entre ellos también crecía esa rivalidad y eso se trasladaba en los Grand Slams. Vamos con el top, ¿no? El ranking, después de ver esos números, como tú has dicho, pues no tienen relación con el éxito que acaban teniendo en su carrera, pero, hombre, es de una admiración tremenda que para Sí. ganar tu primer Grand Slam tan solo juegues 4 Grand Slams antes. Sí, vamos a dar un top 5. El Sí, número 5 aquí sería Michael Michael Chang, Chang. muy conocido por todos por ser, está en los libros de historia, ¿no? Por Sí. ser uno de los jugadores que siendo menor de edad ganó un Grand Slam. El estadounidense se proclamó campeón en Roland Garros 1989 con 17 años, Uf. increíble. No había pasado nunca de octavos de final de un Grand Slam, llegó como 19 del mundo y se cargó, atención, Raquel, se Ojo. cargó a Lendl, a Edberg en la final Uf. a 5 mangas y también ganó a un joven Sampras que era un poco mayor que él y le ganó 6-1, 6-1, 6-1. O sea, aquí vemos cómo también a Sampras le costó un poquito más y Michael Hank estaba muy preparado para llegar muy lejos. Los ejemplos que vamos a ver corresponden todos al siglo XX. Mucha gente se preguntará, ¿por qué esto ahora no sucede? Sí, ¿Por qué es tan difícil destacar siendo joven? Bueno, yo no sé tú lo que opinas, Raquel. Yo creo, a tenor de lo que dicen todos los tenistas, de lo que vemos, que la exigencia física que hay ahora mismo en el circuito es enorme, la velocidad de bola, la resistencia que se necesita y es muy difícil llegar muy preparado físicamente siendo tan joven. De hecho, hemos visto cómo sí. jugadores muy jóvenes de gran talento pues han tardado mucho en tener las condiciones físicas adecuadas para aguantar la exigencia física de torneos a 5 mangas. Sí, yo creo que también la presencia del Big Three durante todo ese periodo de transición ha tenido su importancia en que no haya Total. tantas nuevas promesas que den el golpe como pasaba antes. Y es verdad que mientras dominaba el Big Three se ha ido dando una evolución del tenis, ¿no? En cuanto a exigencia física y a velocidad de la pelota, que igual hoy en día es lo que hace que los jóvenes les cueste tanto Dificulta. eclosionar. Sí, 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 sí. totalmente. Una mezcla, ¿no? Entre esas cosas. Si quieres, seguimos con el top 3, Vamos. una figura bastante conocida en el circuito. Boris Becker, que ganó en Wimbledon 1985, tan solo había jugado 3 torneos de Grand Slam antes. Sí, otro campeón de Grand Slam, siendo menor de edad, ganó Wimbledon 1985 con 17 años, ya había llegado como 20 del mundo. Se cargó a Nistelrooy en tercera ronda por 9-7 en el quinto. Ese partido fue como la lanzadera para él.
luego Amañón, Yardi, Curden, bueno, eran 3 top 10, no eran nombres especialmente destacados. Podemos decir que Becker aprovechó ahí un cierto vacío de poder Mm. y pues ese juego de Sucker Death tan eficiente que luego mantuvo a lo largo de su carrera. Es verdad que a Baker luego le costó mantener durante muchos años su excelencia, pero durante una era fue un jugador muy difícil de abordar, especialmente en hierba. Pues sí, tanto Michael como Boris llama la atención que ganen siendo menores de edad y aún así tengan ya varios torneos de Grand Slam jugados, aunque son muy pocos, ¿no? Para Sí. triunfar, pero también te habla de esa eclosión que era mucho más temprana antes a lo que se está viendo hoy en Sí, día. sí. Además, en el caso de Baker, ese mismo año había llegado ya a cuartos de final en el Open de Australia. Hmm. Entonces, bueno, esto Sí, ya nos da una idea de lo que era. Y nada, ahora vamos con los 3 jugadores que necesitaron solamente de 2 torneos de Grand Slam antes de proclamarse campeón. Este, brutal. este es para dar exquisitos, ¿eh? Un, Pues sí, ¿eh? un nombre A ver quién le quizá conoce no. por la foto. Sí, un nombre quizá no tan conocido Hmm. para el aficionado medio y general, pero estamos hablando de Mark Edmondson, jugador australiano. Se proclamó campeón en el Open de Australia en 1976. Fue su único título de Grand Slam y lo más increíble para mí, en este caso, es que era su primer título como profesional. Algo que también le Ostras. sucedió a Raducanu con ese US Open Hmm. 2021, pero es que en el caso de Edmondson fue su primer título, no llegó a ser top 10, su mejor ranking fue de 15 del mundo y es verdad que en este torneo ganó a 2 leyendas del tenis australiano como Kerr Oswald y John Newcombe, Hmm. auténticas leyendas, como digo. Y bueno, luego ganó otros 6 títulos, solamente uno fuera de Australia. En fin, era una era un poco extraña, ¿no? Donde no muchos de los mejores del mundo iban a jugar el Open de Australia y donde él pues aprovechó ese vacío, pero es verdad que ganó a 2 de los mejores jugadores de la historia. Pues sí, One Hit Wonder, ¿no? Como se dice. Pero oye, pues ahí tiene su título además ese dato, ¿no? De que solo necesitó jugar 2 Grand Slams antes de ganar el suyo. Brutal, la verdad. Ese nombre, sinceramente, yo no lo conocía antes de hacer la lista, no me sonaba, la verdad. No sé si a los seguidores, a los suscriptores sí que les sonaba ese nombre o habían leído su historia, pero me parece brutal, la verdad. Que Sí, llegues tu primer título, además de Grand Slam, como Raducanu, pero era otra época, ¿no? sí. Vamos con el siguiente, que sí que está mucho más presente a día de hoy, en la actualidad. Mats Wilander, dos Wow. Grand Slams antes, Roland Garros 1982 y como Rafa Nadal, su primer Roland Garros y primer título de Grand Slam para él. Sí. Nada, leyenda absoluta. Uno de los mejores jugadores de la historia en tierra batida. Ganó 3 títulos de Roland Garros. El primero aquí, en 1982. Ya era 18 del mundo con apenas 17 años. Eh, los primeros 8 títulos de su carrera profesional fueron en tierra batida. Era un consumado especialista. Pero luego es verdad que también logró coronarse en el Open de Australia y en el US Open. Es verdad que en Mm. Wimbledon no pasó de cuartos de final, Y, tam- pero bueno, y también muy una joven, leyenda, una sí, leyenda total. Dime. sí. También muy joven ganó su primer Grand Slam, súper Sí, joven. sí, súper joven y además ganando, fíjate a quién ganó en A este ver. torneo de Roland Garros, ganó a Lendl, a Gerulaitis, a Clerc y a Vilas en las finales, a todo un Guillermo Vilas. O sea, Bueno, legendario lo que hizo aquí Vilander, la verdad. pues sí, para completar la lista, otra leyenda, Gustavo Kuerten, que también necesitó tan solo jugar dos Grand Slams previos a ganar el suyo en Roland Garros de 1997. Increíble, el ejemplo más reciente del que vamos a hablar. Yo aquí ya tuve la suerte de ver algunas de las hazañas de Guga, de Gustavo Kuerten. A este Roland Garros 1997 llegó como 66 del mundo, Raquel. Increíble, ¿eh? Ganó a jugadores como Muster, como a Kafelnikov, ganó a Bruguera en la Mm. final. En cuartos de final a Medvedev, el ucraniano, que jugó con Agassi la final que ganó Andre en Roland Garros.
Y bueno, luego es verdad que también ganó el Grand Slam parisino en el 2000 y en el 2001, ganando a Juan Carlos Ferrero en semifinales. Unos duelos que yo creo que todo el mundo que en esa época ya viera tenis recordará, porque se emitían en abierto, porque fueron un espectáculo tremendo. Ganó a Cordelia la final de 2001. Y bueno, tuvo una carrera espectacular, un jugador también muy mediático, Mm. que quizá, bueno, que fue número uno del mundo, pero quizás se nos fue demasiado pronto. Y después ya de 2004 no pasó de cuartos de final de Roland Garros. En aquella edición ganó a Federer, cuando Federer ya era número uno del mundo, Sí. perdió con Nalbandian y a partir de ahí su carrera se diluyó. Pero lo que hizo en la edición de 1997 es increíble, la verdad. Pues sí, la verdad, una lista increíble. No sé yo si ese dato era conocido por mucha gente, pero la verdad que son historias súper curiosas y lo que más destaca es lo que hablamos, ¿no? Que empezaban ya a resaltar sobre el resto del circuito desde súper jóvenes y además ya habían jugado algunos Grand Slams antes. Así que se ve que ha cambiado mucho el tenis. Sí, Mm, ha cambiado mucho. La mayoría de estos jugadores se retiraron luego bastante pronto, mm, y ahora da la claro, sensación de que al alargarse tanto las carreras, eso también es un freno importante para que jóvenes eclosionen, porque al final sí. te encuentras con gente con mucha experiencia, con unas condiciones físicas muy buenas, con la inteligencia táctica suficiente como para sacar de quicio a jugadores jóvenes de sangre Mm, caliente. sí. Así que yo veo muy difícil hoy en día que veamos algún tenista que necesite únicamente dos torneos de Grand Slam antes Mm, de ganar su primer título. Fíjate que hemos visto pues alguien como Alcaraz, que ha batido el récord de precocidad, ha necesitado 7. Ahora sí. se habla mucho de Fonseca, por ejemplo, y le está costando. Sinner, que es un gran dominador actual, le ha costado muchísimo tiempo llegar al nivel necesario. Así que bueno, vamos a ver si alguien se mete en esta lista o este vídeo no tiene vigencia y podemos estar hablando de ello durante Bueno. muchísimo tiempo. Si no se queda el ranking tal cual, estaremos muy Sí, atentos a ver si, oye, a ver si sorprenden. Como hemos dicho, al final Raducanu es un ejemplo bastante reciente, pero es verdad que al mejor de tres no es lo mismo que al mejor de cinco sets. La exigencia es muy diferente y historias muy distintas. Así que veremos si la historia sigue así o cambia esto en el futuro. muy bien Raquel, un placer bucear contigo en la historia del tenis. Un placer, muchas gracias por esas lecciones de historia, Diego. Muy bien, Chao. adiós.